En nombre de Jehová Dios vamos a empezar. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre por nosotros y por todas las criaturas vivas del universo entero. Todas las criaturas vivas y no vivas que tú hiciste. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por la vida y por la salud y por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos entendimiento para que podamos discernir el mensaje que tú nos estás dando y podamos atesorarlo para ponerlo por obra en nuestra vida cotidiana, Señor, en los días futuros. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección que se va a repasar el día de hoy se titula Enséñanos a orar. Es la parte del sábado 6 de enero, la que se leyó el 6 de enero, en la parte del sábado. Y dícele para el estudio de esta semana el libro de Salmos, capítulo 105, verso 5, el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, Santiago, capítulo 5, verso 13, y Salmos, capítulo 44, verso 22, capítulo 13 y capítulo 60, verso 1 al 5. Para memorizar, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, verso 1. La creencia de que únicamente la oración espontánea es real, no la oración de memoria, parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Dios colocó un devocionario, Salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Desde la antigüedad, Salmos ha dado forma a las oraciones del pueblo de Dios, incluyendo las de Jesús. En esta lección analizaremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a crecer en su relación con Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. Orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. En esta ocasión seguiremos examinando salmos, especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no nos van muy bien. Parte del domingo dice fomentar el uso de los salmos en la oración. Subtítulo es fomentar el uso de los salmos en la oración. Dice, lee Salmos 105,
capítulo 105, verso 5, o sea, 105.5. Colosenses 3:16 y Santiago 5:13. Vamos a leer. La primera cita es Salmo 105.5. Vamos a ver qué dice Salmo 105.5. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ok, de ahí sigue el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el otro es Santiago 5:13. Santiago, buscamos a Santiago 5:13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ok. Dice la pregunta: ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente? Pues es un lugar fundamental porque pues hay tanto cánticos como tanto himnos como oraciones están incluidas en los salmos, así que puede ser de gran importancia para debe estar en uno de los primeros lugares, del 1 al 3, supongo, en nuestra vida, los salmos. Dice: una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo, comenzando por Salmo 1 y siguiendo el orden dado en el Salterio. Otra manera es leer los salmos que corresponden a la situación actual, sea cual fuere. Hay salmos de lamentación, salmos de lamento comunitario, salmos de acción de gracias, himnos, salmos penitenciales, salmos sapienciales que buscan la sabiduría y la guía de Dios, salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia, y salmos de peregrinación. Durante este trimestre nos ocuparemos de muchos de ellos y estudiaremos estos salmos en el contexto en el que aparecen. ¿Cómo debemos leer los salmos? En primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de oración. Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderá la frecuencia con la que te sentirás identificado con lo que lees.
Si algo en el Salmo te desafía, reflexiona. Por ejemplo, si el Salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo a lo que te enfrentas, contempla el mensaje del Salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica y de la esperanza a largo plazo que la obra de Cristo nos ofrece, como sabemos o deberíamos saber. Siempre ayuda a mirar todo lo que hay en la Biblia bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Además, detecta nuevos motivos de adoración, de oración que te ofrece el Salmo, y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el Salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. La cuestión es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida y podemos enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dicen. Parte del lunes, confianza en tiempos difíciles. Todos los cristianos entienden de los momentos de desesperación y sufrimiento y los han vivido. Momentos en los que se han preguntado qué hace el Señor o por qué el Señor permite que le sucedan estas cosas. Los mismos salmistas pasaron por experiencias parecidas y por inspiración divina registraron lo que les había acontecido. Lee Salmo 44. Vamos a leer Salmo 44. ¿Qué dice Salmo 44? ¿Pero es todo el 44? Sí. No está grande, nada más tiene 26 versos. Vamos a ponerlo aquí a ver si no se oye muy mal. Salmo 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Salmo 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Al músico principal, Masquil. Mejor lo vamos a leer. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio.
Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ok, vamos a seguir con la lección. Y dice la pregunta, ¿qué nos dice y por qué es relevante para los creyentes de todas las épocas? Pues dice que por qué permite el mal que nos sucede, si Él puede intervenir y salvarnos o librarnos, pero también nosotros somos pecadores y debemos de afrontar nuestros castigos por nuestros pecados. Dice, a menudo solo elegimos salmos para los cultos de adoración en las iglesias que reflejan ciertos estados de ánimo ideales. Esta restricción puede ser una señal de nuestra incapacidad o recelo para enfrentarnos a las oscuras realidades de la vida, aunque a veces sintamos que Dios nos trata injustamente cuando el sufrimiento nos golpea. No nos parece apropiado expresar nuestros pensamientos en el culto público o incluso en la oración privada. Esta reticencia puede hacernos perder el sentido de la oración. El hecho de no expresar honesta y abiertamente nuestros sentimientos y opiniones ante Dios en la oración a menudo nos deja esclavizados a nuestras propias emociones. Esto también nos impide sentir seguridad y confianza al acercarnos a Dios. Orar los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos y adoramos no se espera que censuremos o neguemos nuestra experiencia. Salmo 44, por ejemplo, puede ayudar a los fieles a articular libre y adecuadamente su experiencia de sufrimiento inocente. Orar los salmos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar.
Nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino, pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. Sin embargo, fíjate en la manera en que comienza Salmo 44. El escritor habla de cómo en el pasado Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. De ahí que el autor exprese su confianza en Dios y no en mi arco. A pesar de ello, el pueblo de Dios sigue sufriendo. La lista de ayes y lamentos es larga y dolorosa. No obstante, incluso en medio de todo esto, el salmista clama a Dios para que los libre. Redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, incluso en medio de los problemas, conoce la realidad de Dios y su amor. Parte del martes se titula Un salmo de desesperación. Orar los salmos no solo permite que los fieles articulen sus oraciones libremente. Los salmos supervisan su experiencia según las normas de Dios y la hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Si lee Salmo 22, ok, leamos Salmo 22, vamos a ver aquí el cambio de imagen. Vamos a leer Salmo 22. Un grito de angustia y un canto de alabanza al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué perros me han rodeado? Me ha cercado cuadrilla de malignos.
Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temáis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Continuamos con la lección y dice: ¿qué podemos aprender de esto, de este salmo, con respecto a la confianza en Dios en medio de un gran sufrimiento? Pues a pesar de que el salmista le exige a Jehová Dios que su compañía y su apoyo, reconoce que ayudó a sus antepasados, o que estuvo acompañando y apoyando a sus antepasados. Ahí se ve la confianza en Dios en medio de su gran sufrimiento. Dice: las palabras de lamentación de Salmo 22:1 pueden ayudar a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Estas palabras, por supuesto, se han hecho famosas entre los cristianos, porque fueron las mismas que pronunció Jesús mientras estaba en la cruz, lo que nos muestra la importancia que tuvo Salmos en la experiencia de Cristo. Eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 46. Con todo, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, también expresan estas palabras: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22:22. En otras palabras, aunque estos sentimientos exactos no coincidan con el dilema actual del autor, el salmista sigue expresando su fe en Dios y declarando que sin importar lo que pase, seguirá alabando a Dios.
En resumen, al darnos palabras para orar, Salmos nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. De este modo, la oración de los salmos lleva a los fieles a nuevos horizontes espirituales. Los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor, decepción, ira y a confiar en Él, sean cuales fueran sus circunstancias. El cambio del lamento a la alabanza que se observa en muchos salmos sugiere la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divinos en la oración. Parte del miércoles. Subtítulo de esta parte se llama De la desesperación a la esperanza. Probablemente todos nos hemos enfrentado a momentos en los que la presencia de Dios parecía estar muy lejos de nosotros. ¿Quién no ha pensado alguna vez? ¿Cómo ha podido suceder esto? Los salmistas, seres humanos como el resto de nosotros, seguramente se han enfrentado a cosas similares. Aunque si a veces nuestros pecados nos traen pruebas, otras veces nos parecen sumamente injustas y nos sentimos como si no mereciéramos lo que ahora se nos presenta. De nuevo, ¿quién no ha pasado por eso? Lee Salmos 13. Vamos a leer Salmos 13. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. Es Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón me alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Continuamos con la lección. Y dice así, ¿qué dos estados de ánimo principales pueden distinguir en este salmo? ¿Qué decisión crees que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Pues ahí se ve que él se pregunta hasta cuándo Jehová Dios se le va a suspender su atención, pero él confía en que en algún momento el Jehová Dios lo va a escuchar, lo va a ayudar y va a salir vencedor. Es la fe. ¿Qué decisión crees que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Pues decidió que
debía de tener fe. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una vez más, quien no puede identificarse con estos sentimientos, por más que sean equivocados, ¿puede olvidarse Dios de nosotros alguna vez? Por tanto, el Salmo 13 señala el camino para evitar otro error común, que es centrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas al orar. Este salmo puede transformar nuestra oración al llevarnos a reafirmar la naturaleza fiel e inmutable del trato de Dios hacia su pueblo. Aunque el salmo comienza con lamentos y quejas, no termina ahí, y ese es el punto crucial. El salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, de modo que nuestro temor y ansiedad puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento a la alabanza, de la desesperación a la esperanza. Sin embargo, la mera repetición de las palabras de los salmos, con solo una escasa comprensión de su significado, no producirá la auténtica transformación que se pretende con su uso. Al orar los salmos debemos buscar al Espíritu Santo para que nos capacite para actuar del modo que exige el salmo. Los salmos no solo transmiten información, son la palabra de Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes por la gracia de Dios. Las promesas de los salmos se manifiestan en la vida de los creyentes. Esto significa que permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios y como Hijo de Dios encarnado también oró los salmos. Parte del jueves dice, se titula restauranos otra vez. Y vamos a leer Salmo 61 al 5. Okay, nos vamos otra vez aquí, liberamos aquí, cambiamos acá y Salmo, ¿cuál era? 60 o sexto. 1 al 5. Vamos al 60 a ver. Ay, no. 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has encendido. La has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Y óyeme. Óyeme. Eso es el 60. Yo creo que sí es el 60. Vamos a ver. Vamos a ver. 13. 22. Yo creo que sí es el 60.
Dice, continuamos con la lección, dice, ¿para qué ocasiones crees que este salmo sería una ocasión adecuada? ¿Cómo podemos beneficiarnos de los salmos de lamento, incluso en momentos alegres de la vida? Pues para las ocasiones que nos sintamos tristes, agobiados, destruidos por el mismo peso de los problemas o de las decepciones o de todo lo malo que recibimos. En ese momento en esas ocasiones pueden ayudar los salmos a reconfortarse más que y más confiar en Jehová Dios y pues de alguna manera hacer méritos para recibir la solución a nuestros problemas. Dice, los salmos de lamento suelen atenderse como oraciones de personas que viven tiempos difíciles y ya sean físicos, psicológicos, espirituales o las tres cosas. Sin embargo, esto no significa que debemos evitar estos salmos. Incluso en los buenos tiempos a veces puede haber una divergencia total entre las palabras del salmo y la experiencia presente del adorador. Sin embargo, los salmos de lamento pueden ser beneficiosos para los adoradores que no están en dificultades. En primer lugar, pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana general que le llega tanto a justos como a injustos. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles, incluso en este salmo, en medio de la angustia. El salmista muestra su esperanza final en la liberación de Dios. En segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con los que sufren. Al expresar nuestra felicidad y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Claro que puede ser que ahora la estemos pasando bien, pero ¿quién no conoce gente a nuestro alrededor que sufre terriblemente? Orar estos salmos puede ayudar a no olvidar a quienes pasan por momentos difíciles. Los salmos deberían evocar en nosotros la compasión y el deseo de atender a los que sufren como lo hizo Jesús. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos, y cuando la vida de Cristo penetraba en esas pobres almas, quedaban convencidas de pecado, y muchas eran sanados de su enfermedad espiritual tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder, y porque no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados. Me quedé un momento en
en pausa porque por aquí pasé una palabra que no convencidos o convertidos. No rechazaban ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos, y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas. Sí dice convencidas de pecado, y muchos eran, sí, ya quedó así dice. Parte del viernes se titula Para estudiar y meditar. Anima a los creyentes a memorizar textos de salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos, y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación y miedo opresivo. También señala cuán a menudo por medio de las palabras de una canción sagrada brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, de esperanza, de amor y gozo. En realidad de un canto es una oración. Cuando oramos y cantamos los salmos, asumimos la persistencia, la audacia y el valor y la esperanza de los salmistas. Estos animan a continuar nuestro peregrinaje espiritual y nos reconfortan, diciéndonos que no estamos solos. Otras personas como nosotros han pasado por momentos oscuros y sin embargo han salido triunfantes por la gracia de Dios. Al mismo tiempo, los salmos nos revelan los destellos de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor, pues Él siempre vive para orar por nosotros. Incluir los salmos en la oración y la adoración hace que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y enseña a los fieles a participar en las diversas facetas de esa experiencia en el culto. Los salmos son oraciones y cantos divino humanos. Por esa razón, incluir los salmos sistemáticamente en la adoración lleva a la comunidad creyente al centro de la voluntad de Dios y de su poderosa gracia sanadora. No es sonadora, es sanadora. Bueno, en parte es sonadora, pero igual sanadora. Ahora vamos a dar lectura al testimonio de Abhishek. Ok, una educación diferente. Abhishek tenía 3 años cuando sus padres comenzaron a buscar una escuela para él en el centro de la India donde vivían. El papá de Abhishek pidió a sus amigos que le recomendaran una buena escuela que no costara demasiado. La mamá también pidió sugerencias a las vecinas sobre una escuela para su hijo. Los padres de Abhishek eran pobres, pero estaban decididos a que su hijo recibiera una buena educación. Alguien sugirió una escuela adventista del séptimo día que estaba cerca de su casa. Los padres no lo pensaron 2 veces. Al día siguiente fueron a la escuela. Era sábado y esperaban encontrarla abierta.
Por favor, llévenos con el director, le pidió el padre a un vigilante que estaba en la puerta de la escuela. El vigilante guió a los padres hasta una iglesia situada dentro del mismo recinto de la escuela. El padre y la madre se sorprendieron al ver que había gente celebrando un servicio religioso. Se dieron cuenta de que la escuela estaba cerrada de todos modos. No quisieron irse. Los padres entraron a la iglesia, se sentaron y esperaron. Se estaba celebrando el servicio de adoración del sábado. En la India hay muchos idiomas, pero el servicio religioso era en su lengua materna, así que entendían todo lo que se decía. Pronto llegó el momento del sermón y el pastor se levantó para hablar. Predicó sobre el sábado. Los padres se sorprendieron otra vez. Ellos eran cristianos, pero nunca habían oído decir que la Biblia enseña que el séptimo día de la semana es el sábado. Entonces comprendieron por qué la escuela estaba cerrada. La escuela cumplía la enseñanza bíblica de no trabajar el séptimo día. El padre y la madre quisieron saber más y después del servicio de adoración le pidieron al pastor que les enseñara lo que dice la Biblia sobre el sábado. El pastor invitó a la pareja a tomar estudios bíblicos. Mientras el papá y la mamá estudiaban la Biblia con el pastor, Abhishek entró en el jardín de infantes de la escuela. También él estudió la Biblia en su clase. Todos los días los maestros contaban historias de la Biblia. A Abhishek le gustaba especialmente la historia de David y Goliat. Le gustó escuchar cómo un jovencito derrotó a un gigante con una sola piedra porque Dios estaba con él. David dijo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Aunque era pequeño, Abhishek decidió que todo lo haría en el nombre del Señor y de los ejércitos. Sabía que Dios lo fortalecería y le daría la victoria sobre todos los gigantes de la vida. A medida que Abhishek y sus padres aprendían de la Biblia, la vida empezaba a cambiar en su hogar. La familia comenzó a guardar el sábado. Luego los padres entregaron sus corazones a Jesús. Al mismo tiempo que Abhishek iba creciendo, se involucraba más en las actividades de la iglesia. Se parecía al profeta Samuel de niño, dispuesto a hacer todo lo que se le pidiera por la iglesia. Ayudaba a los diáconos en su trabajo, colocando himnarios en los bancos y supervisando los micrófonos. Hoy la familia está creciendo en la fe y confianza en el Señor. Abhishek tiene 19 años y es estudiante universitario. Quiero difundir el Evangelio y decirle a la gente que Jesús vendrá pronto, nos dice. Ok, vamos a escuchar el himno 42. El himno 42.
Vamos a orar. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por la vida y por la salud de un día más y de una oportunidad más de escuchar, de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, de alabar tu santo nombre, Señor. Te pedimos en esta mañana por todas las personas que se encuentran alejadas de ti, Señor, toca sus corazones y haz que se acerquen a tu camino, que recorran tus caminos y anden en tus veredas, Señor. Te pedimos intensamente por nuestra salud, por la salud de nuestros ancianos, de nuestros viejitos, de nuestros papás, para que tú la mejores, para que tú les des la medicina que necesitan para que sanen de sus males, Señor. Te pedimos también por todos aquellos que están haciendo el mal a su misma familia, por la envidia, por el interés, por todo lo que quieren lograr de bienes materiales cambia su manera de pensar, Señor. Tú puedes entrar en ellos y cambiar totalmente sus aspiraciones, Señor. No dejes que el interés por los bienes materiales los pierda, Señor. Haz que enmenden su camino, que lo enderecen, que caminen por tus sendas, Señor, y no por las sendas de la oscuridad y de perdición. Te pedimos por todos aquellos que tienen odio y rencor, envidia, deseos de venganza en su corazón, Señor, límpiales su corazón y su alma y su mente para que sean mejores personas hacia tus ojos y puedan vivir más tranquilos ellos, Señor. Te pedimos por todas las personas que se encuentran con algún tipo de necesidad y problema en el mundo entero, Señor, o en el universo entero, si es que en el universo también hay gente volando, viajando, escalando, Señor. Concédeles la solución a cual sea su problema o su necesidad que tengan, Señor. Bendiciones para todos aquellos que nos están acompañando, que me están acompañando por medio de la aplicación de Blue, Señor. Darles la bendición y darles un excelente sábado, Señor, y igual meditación sobre mi video, y que vean el link en mi perfil y que puedan entrar a mi canal de YouTube para observar todos los videos que están ahí de tu santísima palabra, Señor. Nos queda más que agradecer nuevamente y pedir la bendición, que tú nos bendigas por el resto de los días que vamos a vivir y hasta que volvamos a dirigirnos a ti con tu santa palabra y en oración, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.